quisiera tocarles pues, un tema interesante y que tiene que ver con emprendedurismo, con bueno, futuro de empresas. Y me acompaña Verónica Hernández. Antes estoy con ella. Verónica, bienvenida a, ella es CEO de Starcom. Bienvenida y buenos días. Buenos días, Fernando. Qué placer estar aquí nuevamente en tu programa y, bueno, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, Vero, una de las razones de esta entrevista, pues tiene que ver, obviamente, con pues, todo lo que tiene que ver con las empresas hoy día. Una situación difícil en Panamá y, bueno, la comunicación siempre es importante. ¿Y Así cuál es. es, cuál es por qué la comunicación en el crecimiento de empresas y cuál debería ser su impacto en el desarrollo de una empresa? Excelente pregunta. La verdad es que hace muchísimo tiempo quienes estamos especializados en el mundo de la comunicación per se, esperábamos el momento en que se entendiera que la comunicación ya no es más opcional, ya no es más una herramienta táctica en las empresas, es estratégica, porque en un entorno cada vez más global, más competido, más digital, la comunicación efectiva, digamos, no solo es un diferenciador entre las empresas, sino que también es un catalizador del crecimiento, porque es la que realmente tiende el puente y conecta con las diferentes audiencias y sus necesidades. Y hoy día, con tanto ruido, es súper necesario que ese puente sea un puente de transformación hacia convertir oportunidades o problemas o desafíos. ¿Cómo le voy a dar la vuelta? ¿Cómo voy a revertir o cómo voy a manejar una crisis reputacional? ¿Cómo voy a impulsar una innovación, un programa de sostenibilidad? ¿Cómo voy a hacer un lanzamiento? ¿Cómo voy a penetrar un nuevo mercado? Ahora que las empresas latinoamericanas han entendido que su posibilidad de crecimiento está no solo de ser eficientes y quedarse dentro de su propio espacio, sino en aprovechar la falta de fronteras que abre el tema de la digitalización y de la comunicación digital. Entonces, si lo vemos así, y te doy dos datos importantes que creo que son relevantes para entender lo que acabas de preguntar. Fíjate, si lo vemos hacia lo externo de las organizaciones, del tamaño que sea, la comunicación crea y refuerza confianza. Y la confianza es Sí. vital en un mercado donde ya no nos están comprando solo productos y servicios, están comprando valores, están comprando experiencias. Hay un estudio bien interesante que lo debes haber escuchado, Fernando. Es un estudio de Edelman que se llama Barómetro de Confianza. El año pasado, el barómetro de confianza, el del 2023, decía, entre el estudio que hizo, que las empresas que mantienen una comunicación fluida, transparente, auténtica con sus audiencias son 78% más propensas a fidelizar su cartera. Incluso le sacan partido desde el punto de vista monetario, porque Claro. cuando tú además de eso logras conectar emocionalmente, puedes cobrar incluso hasta 20% más por tus productos y servicios. Verónica, Y si lo ves a lo interno, sí, hemos, hola. hemos visto el cambio de la comunicación, por ejemplo, si lo traemos hacia Panamá, de la comunicación, cómo ha cambiado. Y lo vemos en función también de las herramientas, la parte tecnológica. Si nos vamos por el año 93, 94, que acá en Panamá no estaban los celulares versus hoy día, 2024, que hay tantas herramientas que podemos utilizar para la comunicación y en donde se ha priorizado la comunicación estratégica a nivel de empresas. ¿Qué hace falta? ¿En qué se debe potenciar para tener un mayor alcance de los productos y que las empresas lleguen a ese punto que necesitan? Mira, buena pregunta también. Lo que hemos visto durante el año 2024, hay algunas de esas tendencias que vienen de años previos, pero en 2024 hay una gran consolidación sobre no solamente la adopción de comunicaciones genuinas, transparentes, humanizadas, que generan conexiones más profundas en todo el ecosistema de la empresa. Ujú. Sí, no es solamente a nivel de mi comunicación con medios, por ejemplo, es mi comunicación a través de mis canales propios, de mis redes sociales, es mi comunicación de email marketing, es la comunicación de mi CEO cuando está en Sí. diferentes plataformas o espacios de comunicación. ¿Cómo hay coherencia
en todos los canales hacia afuera desde un punto de vista de ver el ecosistema completo. Esa es una cosa. La otra importante es cómo cómo tengo una ventaja competitiva viendo el tema de inteligencia artificial como un apoyo y no como una amenaza. O sea, la inteligencia artificial hoy día le va a dar una ventaja Sí, competitiva a las empresas que la adopten en sus procesos de comunicación, no solo por el tema de creación de contenido generativo, que está cuestionado y viene todo este tema ético de qué es creado por el hombre y qué no, sino desde el punto de vista de análisis de grandes cantidades de data que me van a permitir ser mucho más predictivo en torno a lo que debo gestionar como comunicaciones a nivel interno o externo. Otra cosa súper importante es que el contenido viene siendo el rey hace muchos años y es cada vez más el rey. Entonces, ¿en qué tienen que pensar las empresas? En marketing de contenidos con enfoque omnicanal. Cómo yo proveo esas experiencias coherentes, no solamente a partir de mi propio contenido, lo que yo como organización necesito decir, sino lo sí. que mis usuarios dicen de mí. Y por supuesto también, obviamente, cómo creo conexiones creativas desde el punto de vista del storytelling. La gran herramienta es lo que hemos llevado yo digo, de las pantallas grandes del cine, de la creación literaria, llevar el storytelling a las empresas ha sido la gran innovación, digamos, y donde se debería seguir apostando. Y yo creo también que definitivamente mucho más foco en sostenibilidad y en responsabilidad social corporativa, ya no vista como la veíamos antes, porque no es solamente voy a utilizar responsabilidad social corporativa para tener una mejor imagen pública, sino también para cumplir con expectativas que tienen mis inversionistas sobre mí, las expectativas de mis colaboradores, de las comunidades externas, que proponen esta coherencia entre lo que realmente yo hago y lo que digo, ¿sí? Sí. Y yo creería también que atención a comunidades digitales más pequeñas, si algo ha traído, como decías, el tema de las redes sociales, es que cambió la dinámica de las empresas. Ya no es solo lo que yo quiero decir, es cómo me adapto a contenidos que nosotros llamamos algorítmicos, Sí. ¿sí? Lo que me va a favorecer. Entonces, lo que me va a favorecer significa que yo no le puedo hablar a todo el mundo al mismo tiempo. Necesito ser mucho más estratégico definiendo comunicaciones de nicho, donde la interacción, donde la autenticidad sea más valorada. La pregunta, Yo creería Verónica, es, que por ahí va, sí. viviendo en estos trópicos, ¿cuál experiencia tú crees que vale la pena resaltar en este 24 y cuál tú crees que sea ese movimiento hacia el 25? Yo creo que hacia el 25 las organizaciones van a seguir priorizando y es definitivamente una tendencia que no va a parar. Acabamos de verlo en el evento de Sumarse de este año, 2024, y definitivamente van a seguir priorizando la sostenibilidad en las narrativas. Eso va a ser importante porque no es solamente o sea, cómo cuento mi historia como organización, sino cómo cuento la forma como esta organización impacta la sociedad de algún modo. ¿Sí? Lo otro es que vamos a ver mucho más enfoque, creo yo, a nivel de comunicación interna en todo lo que es empatía organizacional y liderazgo. O sea, va a haber mucho más enfoque en este liderazgo empático, liderazgo de servicio dentro de las organizaciones, en organizaciones que están trabajando de forma híbrida y se van a quedar trabajando de forma híbrida. Aquí en Panamá, en toda América Latina, las hay. Y cómo yo logro seguir impactando a mi organización en términos de alineación estratégica, en términos de creatividad, en términos de comunicación efectiva con equipos que están dispersos y que no los tengo todos dentro de la oficina. Eso va a seguir siendo un área de enfoque. Y también, evidentemente, como les decía, las empresas que integren inteligencia artificial en sus Sí. análisis predictivos, en su generación de contenidos, van a tener una ventaja estratégica. Y aunque hay un dato que les traigo que me parece interesante, hay un estudio que es del 2022-2023 del Latin American Communication Monitor que dice que solamente en ese momento el 20% de los profesionales estaban priorizando todo lo que era dentro de la comunicación, temas de diversidad, temas de equidad, temas de inclusión. Sin embargo, eso es una tendencia que, de nuevo, lo vimos en Sumarse, va a estar en crecimiento. ¿Por qué? No solamente porque es bueno para la empresa desde el punto de vista de branding social, sino porque es lo que están demandando los stakeholders. O sea, los consumidores, los inversores, los gobiernos, los países en general, están demandando coherencia de sus empresas, coherencia entre el discurso y la acción. Entonces yo creo que la comunicación va a seguir siendo como les decía, es ese puente estratégico para transicionar
Sí. hacia lo que debemos proyectar cada una de las empresas en el mercado. Las empresas en el mercado, Verónica, ¿sientes que aquellos que han dado ese cambio radical a mantener específicamente o darle prioridad a la comunicación, a tener esas estrategias dentro de esa comunicación, sientes que han cambiado totalmente su norte, sus ventas han aumentado y se han posicionado en el mercado que están representando? O sea, que es positivo que todos se estén sumando hacia esa dirección. Absolutamente lo creo 100%, creo que es positivo. Si ves la data, hoy día el 50% de Sí, la alcalde consultoría en Antón. la región latinoamericana son servicios de comunicación. O sea, 50% de los servicios de consultoría son comunicación. Entonces, evidentemente, eso te dice que las empresas están confiando más en la comunicación como una herramienta de estrategia, como son las finanzas, como es la innovación dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, sí creemos que estamos moviéndonos cada vez más hacia mercados que exigen personalización, que exigen coherencia, que exigen consistencia y autenticidad. Entonces, definitivamente sí vemos un cambio. Las grandes empresas, sin dudarlo, dentro de Latinoamérica hay muchísimos ejemplos de empresas que están liderando estrategias que combinan storytelling, comunicación sostenible, innovación, mucho manejo estratégico de comunicaciones hacia mercados de nicho. Creo que no puedo nombrar marcas aquí, obviamente, pero sí, están sobresaliendo. No solamente es un tema de mayores ventas en mercados que están recesivos, también se trata de temas de prevalencia y preferencia de los consumidores y de los potenciales consumidores hacia el futuro, hacia empresas que creen que están de acuerdo o conectan con sus valores, con sus expectativas y con sus dolores. De eso se trata. Las empresas tienen que conectar con sus audiencias. Las audiencias de hoy pueden ser los clientes de mañana. Entonces la comunicación se vuelve definitivamente una herramienta estratégica que está hoy día, gracias a Dios, ya era momento, en la mesa de dirección. Bueno, Verónica, hay varias lecciones que nosotros debemos aprender Sí. a vivir en este mundo digital en el cual pues, nada ha vuelto a ser lo mismo. Es decir, de No, aquellas nada ha lecciones vuelto a ser lo mismo. que aprendimos a principios del siglo ya son totalmente obsoletas a la hora de hacer Cierto, negocios pero en esta pero queda la tercera década. experiencia. Queda la experiencia, queda la Queda la experiencia. Los experiencia. fundamentos de la comunicación son los mismos, los fundamentos del marketing son los mismos. Ha cambiado radicalmente la forma como nos comunicamos y los canales, eso sí, Así es. Verónica eso Hernández, sí. CEO de Starcom. Gracias, Smartcom. Saludos. Gracias Gracias. a ti, Esmarco. Un placer. Gracias a los dos Saludos. por tenernos y un placer para toda su audiencia. Feliz día. Así es, Igual. igualmente.